Buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Saludos este lunes, últimos días de agosto. Queremos bendecir su vida con una palabra de parte de Dios, con algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nosotros depositemos sobre ustedes. Y queremos bendecir su vida, pero antes que todas las cosas, le damos la bienvenida y el lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que tome el control de esta palabra, de este tiempo, de este espacio. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar y los que van a ver el video en Facebook Live y en YouTube. Dios les bendiga y queremos decirles que es una bendición para nosotros hablarles de parte de Dios, porque como dice su palabra, ocupémonos de los negocios del Padre y el Padre se ocupará de nuestros negocios. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hablarles. Como Pablo dijo un día, tal vez estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, estamos derribados, mas no estamos destruidos. Y yo le he enseñado algo a la iglesia, que la única manera de nosotros estar vencidos es cuando nosotros estamos en el suelo, es cuando nosotros dejamos de pelear aún estando derribados. Anote esa palabra como punto importante en su corazón, que podemos estar derribados, mas no estamos destruidos, porque el que está vencido, recuérdelo, no es el que está en el suelo. El que está vencido es el que dejó de pelear, es el que dejó de luchar por sus sueños, el que dejó de luchar por lo que Dios le dijo que iba a hacer, el que dejó de buscar al que todo lo puede, es decir, al omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. Y le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Este fin de semana ha sido un fin de semana de bendición, donde hemos estado llevando su palabra fuera del estado, hemos hablado de Él, hemos bendecido personas en su nombre, hemos visto su mano y creo firmemente que seguiremos viendo su misericordia, su favor y su gracia sobre las personas. Pero en el nombre de Cristo Jesús quiero declarar esta noche cielos abiertos sobre Campeche, en esta transmisión, en las personas que van a recibir esta palabra, en las personas que van a ser bendecidas por esta palabra, porque creemos que Dios nunca llega tarde, nunca llega después, Él llega a tiempo, Él siempre llega en el momento preciso, en el momento que lo necesitamos. Ahí está Dios obrando por nosotros. Y esta noche queremos bendecirles con esta palabra en el nombre del Rey Jesús Campeche, no sin antes declarar que la gracia del Todopoderoso está sobre nosotros, sobre todo pronóstico, sobre toda palabra que se quiera levantar para maldecir a la iglesia de Jesucristo, todas esas palabras contrarias a la voluntad del Padre, todas esas palabras que se levantan para destruir, para derribar, para desarraigar lo que Dios ha plantado. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que las palabras que hablamos en el tiempo de Dios, en la oración, en la intercesión, en la predicación de la palabra, cada vez que hacemos un en vivo, cada vez que sembramos una palabra, creemos firmemente en el nombre que es sobre todo nombre, que es el poderoso nombre de Cristo Jesús, que esas palabras van a rendir fruto al 100%, porque así como dice el profeta Isaías, no volverán vacías, sino cumplirán el propósito por el cual fueron enviadas, soltadas por la boca de alguien, habladas por la boca de alguien, para cumplir un propósito en la tierra. Y quiero decirle, iglesia de Campeche, usted tiene que despertarse. Si usted quiere ver algo diferente suceder, si usted quiere ver algo diferente pasar, algo diferente que acontezca en su iglesia, en su estado e incluso en nuestro país, que es nuestra nación de México, nosotros tenemos que levantarnos creyendo y llamándole a las cosas que no son para que sean, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia se ha acostumbrado, yo se los he venido diciendo, a lo mismo de siempre. Yo quiero empezar con esta palabra y quiero decirle que
Usted le puede preguntar a un cristiano promedio, a un cristiano congregante, ¿por qué no ocurren milagros? Incluso la religión se ha cerrado a decir que no ocurren milagros y dicen algo, escúcheme, dicen algo tan enredoso. Hablé de la religión para justificar su falta de efectividad y su falta de poder. Iglesia, yo le digo que el poder de nosotros está en la oración, el poder de nosotros los cristianos está en la oración, el poder de nosotros está en el hablar con el Padre, los milagros, las sanidades, los rompimientos, las ataduras, los cautivos se liberan cuando nosotros oramos, no se liberan cuando lloramos, no se liberan cuando solamente somos religiosos, se liberan cuando oramos, porque la oración produce poder y trae cambio a una nación. Escúcheme eso que le estoy diciendo. En la religión dicen, tú le puedes preguntar a un cristiano promedio, ¿por qué no ocurren milagros como en el tiempo de Jesús? ¿Por qué no ocurren milagros como en el tiempo de los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo? Escúcheme, y la gente le va a decir, es que eso ya no ocurre ahora. Mire esta justificación tan tremenda del diablo, y me atrevo a decirlo así porque es la verdad. Y la palabra dice que la verdad nos hará libres. Hay gente que dice que no ocurren milagros, que porque eso solo fue con los apóstoles, que porque eso solo fue Jesús. Pero le voy a decir algo, la Escritura dice algo muy claro en el libro de los Hechos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia del Pentecostés que no está haciendo la iglesia de hoy, la iglesia moderna? Bien, yo le voy a decir que estaba haciendo la iglesia del Pentecostés, la iglesia de cuando el apóstol Pedro se levantaba, los enfermos se sanaban, Pablo predicaba, adoraba y la cárcel temblaba y la cárcel se abría y la gente quería ver de Dios porque había un poder sobrenatural operando en la vida de los discípulos y de los apóstoles de Jesucristo. Escúcheme esta palabra, es que ellos estaban orando, ellos estaban en un lugar llamado aposento alto, orando, clamando, buscando el reino de los cielos. Cuando Pedro sanó con Juan, iban al templo en Hechos 3, ellos iban al templo, dice la Escritura que había un paralítico que siempre se sentaba a la puerta a pedir limosnas. Escucha, a limosnar, a mendigar. Dice que se quedó viendo a los apóstoles y les dijo, denme una moneda. Y Pedro lo quedó viendo fijamente en Hechos 3, en el templo de la Hermosa. Y le dijo Pedro, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy y recé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Le dijo, y el hombre se levantó, hermano. ¿Por qué? Porque había oración. La gente dice que hoy no ocurren milagros. Y mire, le desato este misterio gracias al Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Le desato este misterio. Escúcheme, ¿por qué no ocurren milagros? No es porque Dios no sea fiel. Escúcheme, dicho sea de paso, la Escritura dice que Él es el mismo. Mire esta palabra, la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué no hay milagros en la iglesia cristiana? Eso era de los apóstoles, eso ya pasó, eso ya ocurrió, ya no sucede, porque es una justificación muy encajada al que no sucede algo. Pero le voy a decir cuál es el problema, hermano. Escúcheme, que no hay oración en la iglesia. Y si no hay oración, repito, ¿qué hacía la iglesia del Pentecostés del libro de los Hechos? Escúcheme, por eso se llamaba iglesia de los Hechos, porque habían acciones, porque había demostraciones del poder sobrenatural de Dios, porque había una revelación del Espíritu Santo. Por eso hace tiempo predicaban por allá cómo es que Ananías y Zafira cayeron muertos cuando trataron de engañar a Dios, cuando vendieron su posesión y trataron de engañar y fueron con el apóstol Pedro, y Pedro soltó la palabra y le dijo, ¿tú crees? ¿Qué te hizo pensar? ¿Por qué permitiste? Mire, yo le digo a esta generación, ¿por qué permitimos que Satanás les llene el corazón de creer que Dios no está obrando, de creer que Dios no puede sanarte, de creer que Dios no puede hacer algo por tu familia? Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón y te tentara para engañar y mentir al Espíritu Santo? Dese cuenta, iglesia, no hay efectividad muchas veces porque la gente dice que ese fue tiempo pasado, pero yo le quiero decir, Dios es un Dios de la hora, porque la fe es en el ahora, los milagros son en el ahora, la liberación es en el ahora, los rompimientos son en el ahora. Pero le estoy diciendo, iglesia, que ¿cuál es la diferencia entre la iglesia del Pentecostés cuando Cristo ascendió al cielo y
dejó a los apóstoles, a Pedro, a Juan, Santiago, Jacob, Bartolomé, Judas, el otro Judas, a Tomás, el que había sido incrédulo, que ellos tenían una intimidad con Dios, tenían una oración. Mire, escúcheme, no es coincidencia. Cuando ese paralítico de Hechos 3 se levantó, que Pedro le dijo, no tengo oro y no tengo plata, mas lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. Y se levantó el paralítico, dice que sus rodillas se enderezaron, los huesos, los tendones volvieron a tener vida. Y ese hombre se puso a saltar, escucha, y se metió al templo a adorar a Dios, a danzar, a alabar, a servir a Dios. Y la gente decía, ese no es el... Escúchame, mira el testimonio poderoso. Por eso yo le digo a la gente que cuando un paralítico se levante, más de 200 personas van a llegar a la iglesia, porque va a haber una evidencia del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero eso va a ocurrir cuando la iglesia de hoy comprenda que lo que le hacía efectiva a la iglesia de los Hechos, del libro de los Hechos. Mire otro caso, el apóstol Pablo y la muchacha que tenía el espíritu de adivinación en Hechos 16. Mire, Hechos 16, Pablo iba de camino a la oración, dice, como era costumbre. Se da cuenta que no sucedía nada más porque los apóstoles quisieran. Sucedía porque ellos tenían una vida de oración, una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que decía, toca, habla, di a esta persona. Y ellos lo hacían y sucedía. La gente dice que no hay milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no hay milagros? Porque eso solamente sucedía con los apóstoles, pero yo le quiero decir esta palabra, escúcheme, sucedía, ¿por qué sucedía? Sucedía porque los apóstoles tenían una intimidad en oración con la presencia de Dios. Ellos estaban orando, ellos estaban buscando el rostro. Y le voy a decir algo, el enemigo es muy astuto, que él trata de tener a esta generación ocupada, trata de tener a esta generación haciendo todo menos lo de Dios. Trata de tener a esta generación sin tiempo, cuando la Escritura dice que todo tiene un tiempo aquí en la tierra bajo el sol. Por eso le digo esta noche, hermano, escuche, si los milagros no están ocurriendo y la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, quiere decir que eso va a suceder. Yo se lo digo a la iglesia, va a suceder. Deje la mentalidad de que eso no va a pasar, deje de acostumbrarse a este siglo, como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la lectura de la Biblia. La gente, escúcheme, no quiere creer en Dios, se le hace difícil porque la gente quiere vivir lo presente en lo que quiere. Nótese esto importante, escúcheme. Y quiero basar esto hablándole solo de un texto muy crucial en este live que sé que será de bendición para su vida. Y esto está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5, 20. Dice así, mire, qué mal, dice el profeta, les va a ir a ustedes que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son también. Dicen que lo amargo es dulce. Dice el profeta Isaías en su capítulo 5, verso 20. Qué mal les va a ir a ustedes que a lo bueno le llaman malo y que a lo malo le llaman bueno. Nótese esta palabra. Usted voltea a ver a su alrededor y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Yo le digo en días pasados a la iglesia, ¿cómo es posible que la gente va donde el brujo y no se molestan? Y no lo atacan, al contrario, le tienen miedo, le tienen una veneración y un respeto al brujo. Escúcheme, que es un ser humano patrocinado por Satanás y nosotros tenemos un Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, un Padre bueno, un Padre que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero la gente va a ese lugar porque tiene hambre, sed. Escúcheme, quieren hacer las cosas a su manera, porque es más fácil ir que a un brujo te dé lo que tú quieres, una atadura, un amarre, a que tú ores, ayunes y busques el rostro de Dios y te congregues y hagas lo correcto. Pero al final de todo, iglesia, yo le digo a la gente así, al final de todo hay una condenación, porque como dice la misma Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué me serviría a mí, escúcheme, ir a dar una ofrenda a una muerte que me dé lo que yo quiero
lleno en poder, que me dé riqueza, que me dé esplendidez, que me dé algo grande. Si cuando yo muera, sea mañana o pasado, me va a reclamar mi alma. Recuerde que el enemigo no le da nada gratis, pero tenemos un Dios que dice la palabra que por gracia somos salvos. Es decir, Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos salvos y nosotros no pagamos nada. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle, como dice la Escritura, y permanecer unidos a Él. Yo le he enseñado a la iglesia que permanecer unido a Cristo es que tú vivas como Él vivió, hables como Él habló y nos esforcemos ciertamente a hacer lo que Él hizo como hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos puede oír, Dios nos oye, Dios nos escucha y nos responde. Hay gente que dice que a mí Dios no me oye. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Si nosotros estamos viviendo como Raimundo y como todo el mundo, va a ser difícil que tu oración sea contestada, porque hay algo que no es de Dios y que no encaja, y que Dios, cuando tú hablas, Él dice: este es mío, este me pertenece, este me clama y yo voy a responder, porque mi palabra dice: clama a mí, te responderé. Pero le tengo que decir lo que dije hace un momento en el libro de Isaías. Nótese cómo está todo el mundo desbaratado, nótese cómo el mundo a las cosas malas las aplauden y a las cosas buenas las atacan. Nótese cómo la juventud está viviendo desenfocada, desenfrenada, está viviendo, escúcheme, desenfatizada y sobre todo alejada de la presencia y la voluntad de Dios. Tú le hablas a alguien de iglesia y te dice no, porque lo primero que el enemigo le pone en su mente es la experiencia que vivió en el pasado, de niño, de joven, incluso de adulto. Esa experiencia donde dice: no, es que te prohíben todo, es que es religión. Yo le digo a la gente: yo no le prohíbo nada, simplemente le digo lo que dice la palabra. Si la Escritura dice allá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, eso quiere decir que no debemos dejar de congregarnos. El problema es que si no encaja con mi estilo de vida, yo se lo digo a la gente, escúcheme hermano, yo le digo a la gente, el problema que tenemos es que nosotros queremos cuadrar la Escritura a nosotros y no nosotros cuadrarnos a la Escritura. Si ahí dice no dejando de congregarnos, ¿por qué dejamos de congregarnos? Después no podemos decir: ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo le voy a decir algo. Hay algo tremendo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Dios me ha dicho en estos últimos días: hay mucha gente que vive una vida en su carne. Oye, esta palabra, iglesia, está fuerte para si usted la quiere recibir, escúcheme, aquí en Facebook o en YouTube, escúcheme, mucha gente que vive desenfrenada en los placeres de la carne. Y con esto le digo que alcohol, sexo, drogas, promiscuidades, etcétera, etcétera. Y después viene el enojo, viene ese espíritu, viene a tomar la vida, a tomar posesión, a tomar derecho legal. Y es donde empieza que si ya se mataron, que si ya lo mató, que si la persona está esquizofrénica, que si no tiene paz, que si la... ¿Por qué? Porque escúcheme, por eso se dice que no cambiemos lo eterno por lo pasajero, temporal. No cambiemos las cosas de arriba por las cosas de acá abajo, iglesia. Ese es un fundamento muy importante. La Escritura también dice que el ocuparnos de la carne, mire, ocuparnos, dice, es muerte, mas el ocuparnos del Espíritu es vida, gozo y paz. Por eso le estoy diciendo, iglesia, que si usted está pasando una situación difícil y usted se está justificando que Dios no existe, que las iglesias no son efectivas, que los milagros ya no suceden, que etcétera, 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 usted tiene que voltear a ver su vida y dejar de juzgar, dejar de justificarse y ver qué estamos haciendo mal como personas en lo individual, qué estamos haciendo mal, y tomar el control, darle el control a Dios de nuestras vidas y empezar a dejar la justificación. Yo le digo algo, iglesia, mire, esta palabra está tremenda. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartirle esta palabra. Yo me siento satisfecho porque aunque andamos predicando, andamos viajando, andamos de aquí para allá, hoy fue un día largo, mi vehículo se quedó por allá en algún lugar, pero dije: gracias Dios, ya salimos. A veces es necesario que pasemos días así para que nosotros podamos saber y ver y se revele de qué estamos hechos. Se revele que nosotros hay gratitud para con el Padre al decirle, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para un bien cuando amamos, cuando esto dice, cuando amamos a Dios, no a todas las personas, no todas las cosas. Si usted o estamos haciendo algo malo, no pretendamos que nos ayude a bien, al contrario. Por eso hay personas, mire esto tremendo igual que le quiero hablar.
que viven un suceso difícil en su vida y no saben cómo hacerle. Vivimos un golpe tremendo que puede ser una traición, puede ser una pérdida familiar y ya no hay ganas de vivir. La persona ya no tiene ganas de seguir adelante. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no tiene a Dios como el centro de su vida, porque no pone a Dios primero. Si la Escritura dice, ponme a mí primero, yo te voy a poner primero, ponme a mí en el primer lugar, dame la prioridad. Pero le estoy diciendo que Isaías capítulo 5 verso 20 dice que esta es una generación tan tremenda que le está llamando a las cosas malas, escúcheme, buenas, y a las cosas buenas le están llamando malas. Entonces usted está viendo lo que ve. Mire, le voy a hablar otro testimonio rápido. Yo veo en redes sociales el día de hoy temprano por la mañana un cantante secular que no menciono su nombre, que se caracteriza por hacer polémica, un cantante secular que es polémico, que ahora resulta que él, siendo varón, en su concierto se baja y se da un beso con uno de sus bailarines. Mire lo tremendo que le estoy hablando, iglesia. Y lo peor es que hay mucha gente que se lo aplaude. Si la iglesia opina, van a decirte religioso, van a decirte fanático, van a decirte golpes de pecho, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir, esa es una prueba tan tangible y tan tremenda de cómo esta generación está caminando hacia el dolor, hacia la enfermedad. ¿Por qué se lo digo, iglesia? Porque una mente cerrada, escúcheme, no es capaz de entender que está haciendo lo malo. Una mente cerrada no es capaz de entender que está promoviendo desgracia y tragedia. Por eso el diablo usa esas personas que son populares para que siembren una ideología errada y mala, una ideología tremenda de destrucción satánica, una ideología de muerte, donde mucha gente la va a aplaudir, y es obvio que la gente que tiene esa tendencia lo va a aplaudir. ¿Por qué? Porque es lo que quieren ver, porque quiere que le den, mire esta palabra, iglesia, quiere que le den la razón, quieren que le digan, mira, está bien lo que estás haciendo, pero no, mi trabajo, si yo te amo, escucha esta palabra, si yo te aprecio, si yo sé lo que vale tu alma, si sé que lo que tú estás haciendo no es correcto y te está llevando a un precipicio, mi trabajo, y por amor, yo tengo que seguir hablando, tengo que seguir diciéndote la verdad, tengo que seguir diciéndote que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Aquí no me diga usted que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Aquí la Escritura dice que ay, qué mal, es una advertencia. Por eso dice, qué mal, escuche, qué mal les va a ir a ustedes, y tiene un signo de admiración. Isaías capítulo 5 verso 20, qué mal les va a ir a ustedes que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente ni siquiera puede saber qué dice esto la Escritura, y esto es una advertencia, iglesia, esto es una advertencia, hermano, para que sepamos que vienen cosas tremendas, porque como dice la Escritura, si Dios en el tiempo de Abraham no perdonó a Sodoma y a Gomorra, y usted sabe que en ese lugar habían estas prácticas, habían sodomitas, había lesbianismo, homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, había perversión. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Dios hizo descender fuego del cielo para consumir esa ciudad y hacerla ceniza, y solamente alcanzó a salir Lot, el sobrino de Abraham, y la mujer de él volteó a ver. Usted no voltea a ver a su pasado y se convirtió en una estatua de sal, hermano. Escúcheme, usted se paraliza cuando voltea a ver. Usted se paraliza cuando dice, estaba yo mejor antes en el mundo. Usted se paraliza cuando empieza a anhelar las cosas que en su carne. Recuerde lo que le estoy diciendo, hermano. La Escritura es clara y dice, mas el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso yo le estoy hablando esta palabra esta noche de Facebook Live, diciéndole esta noche de live, hay de aquellas personas que a lo malo le dicen bueno y que a lo bueno le dicen malo. Y también quiero hablarle a las iglesias, pastores, discípulos, líderes, háblenle de alguien, háblenle de su fe a alguien, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. El Espíritu Santo es real, Él es un compañero. Yo me acuesto y le digo, gracias Espíritu Santo, andas conmigo, estuviste en el día, quisieron destruirme. Mire, le voy a decir algo, la oración activa al Espíritu Santo en nuestra vida. La oración hace que nuestra carne muera y que nuestro espíritu se vivifique. No es malo ayunar,
orar, tome tiempos de ayuno, tome tiempos de humillación delante de Dios. No le pida nada, solamente humíllese, dígale: Señor, me acerco a ti, te ofrezco mi carne para dejar malas palabras, malos hábitos, malos pensamientos. ¿A poco usted cree? Yo le digo a la gente: yo no ayuno cuando tengo problemas, yo no ayuno cuando quiero pedirle algo a Dios. Yo tengo un estilo de vida porque sé que constantemente estamos en una guerra espiritual donde hay ángeles, donde hay un mundo invisible y hay un mundo visible. Existe el bien y el mal. Por eso yo lanzo esta palabra, escuche mi iglesia, sobre el pueblo de Campeche, sobre las iglesias de Campeche, que también la iglesia no le llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo quiero decirle esta palabra igual: lo tremendo, iglesia, es que los propios cristianos se estén atacando. Pero quiero aclararle algo: el apóstol Juan en una de sus cartas dice claramente que el que es de Cristo recibe tu mensaje, pero el que no es de Cristo anda atacando. ¿Y por qué? Porque no es cristiano, porque si fuera de Cristo recibiría lo que tú le estás hablando, porque su espíritu discierne que lo que le habla es la doctrina de Cristo, es la verdad, es la palabra que da vida, es el evangelio del reino. Mas sin embargo hay mucha gente que el enemigo ha usado, que se dicen ser cristianos, como el apóstol Juan dice: andaban con nosotros pero no eran de nosotros, andaban en nuestro grupo pero al final resultaron ser enemigos de la cruz de Cristo, que enseñan otra cosa que Cristo no enseñó, que hablan otra cosa que Cristo no habló, que dicen otras cosas que Cristo no dijo. Es decir, lo que se le llama a la famosa herejía, algo que no viene del corazón de Dios, como el decir: usted viva como quiera, total, Cristo ya lo hizo todo. Yo me topo con ideologías aquí en Campeche que me dan testimonio propio en persona. Oiga, pastor, me topé una pastora y dijo que ya no tengo que ayunar, ya no tengo que orar. ¿Se da cuenta de esa doctrina que se quiere anidar en la iglesia? Cristo dijo: no ayuna mis discípulos porque estoy yo, pero llegará el día en que tendrán que ayunar. Y si nosotros somos cristianos, Cristo oraba, Cristo ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. Nosotros tenemos que parecernos a Él, porque por eso somos cristianos. Se deriva de la palabra Cristo, es un sucesivo de la palabra Cristo. Por eso somos cristianos, pero cristiano que no ora, cristiano que no ayuna, cristiano que no se congrega, cristiano que no lee la palabra. Mire esta palabra tremenda, le voy a decir: lo único que va a hacer a su iglesia es a chismorrear, a dividir, a sembrar discordia, a buscar problemas, a ver qué está bien y qué está mal. Por eso yo le digo a la gente de la iglesia: usted no venga a ver, usted venga a provocar, usted no venga a provocar la presencia, venga a adorar, venga a clamar, venga a apoyar, a ver que en qué suma. Usted sume y no reste. Por eso le estoy diciendo: escúcheme, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a recibir la doctrina de Cristo, no de un hombre, de Cristo. Por eso le digo: lo tremendo, iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales ya no debemos de estar divagando, ya no debemos de estar perdiendo el tiempo, ya no debemos, porque como dice la Escritura, Él está a la puerta llamando. El asunto es que nosotros tenemos que estar oyendo lo que Él está hablando. Por eso yo le he dicho a la gente: ¿que usted cree que la Escritura la escribieron hombres, pero fue inspirada por Dios? ¿Por qué cree que la Escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a él? Y dice otro pasaje: mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, me conocen y me siguen, porque las guío a lugares de paz, las guío a lugares de tranquilidad, las guío a lugares, escúcheme, donde no hay incertidumbre. Mis ovejas, porque tienen pertenencia, porque escuchan la voz del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso le digo, iglesia, escúcheme en este live. Ay, escúcheme, le puse lo bueno y lo malo. No le llamemos a las cosas buenas malas. Y recuerde esta palabra: el que tiene a Cristo le recibe a usted si usted tiene a Cristo. Pero el que tiene el espíritu del anticristo, es decir, que es anticristo, anticristiano, usted habla de bendición, usted habla de liberación, usted habla de provisión, usted intercede, ora, ayuna, y esa gente con la mano en la cintura le va a decir que es del diablo, que eso es mentira, cuando es todo lo contrario. Por eso el profeta Isaías habla acá de esto y dice: hay de todos los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Es necesario que usted lo sepa. Dese cuenta, mucha gente está persiguiendo cosas que no son correctas,
Pero ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos enseñando. Y yo prefiero decirle la verdad, prefiero, como dice la Escritura, agradar a Dios antes que a los hombres, que yo ser una persona que le diga a usted lo que usted quiere oír. Y mire esta palabra, si alguien le ama, le va a decir la verdad. Si alguien le aprecia, le va a decir la verdad. Escúcheme, si alguien le tiene como un aprecio, si alguien le tiene un cariño, le va a decir la verdad. Oye, hermano, tu camino no es correcto. Oye, es que tú no puedes estar viviendo doble vida. No puedes estar un día en el mundo y un día en la iglesia. No puedes estar un día cantando alabanzas y gritoneando en la iglesia que amas a Dios y sales de la iglesia y vives como quieres. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que dicen que no es malo emborracharse. Hay de aquellos, el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, dice el apóstol Pablo, procuren ser llenos del Espíritu Santo, iglesia. Deje la novela no es de Dios. Deje las películas de terror, deje la ficción, deje los programas seculares polémicos, déjelos porque no le edifican. Yo ando en la calle y veo cristianos escuchando música secular. Escúcheme, eso no le va a alimentar nada la fe, eso no le va a edificar nada. Recuerde que hay letra, escuche la canción, yo nada más hablándole lo que le estoy diciendo de lo bueno malo y de lo malo bueno. Escuche las canciones seculares, ponga atención, no nada más se mueva por el sangoloteo, no nada más se mueva por el ritmo, por el tamborazo. Analice la letra de la canción y qué le está diciendo la canción: pornografía, adulterio, lascivia, fornicación, cosas malas, suicidio, muerte. Le está hablando puras cosas incorrectas. Pero como a esta generación, como dice por ahí el dicho, oiga esta palabra: de acuerdo a la demanda será la oferta. De acuerdo a lo que la gente pide es lo que le ofrecen. De acuerdo a lo que la gente pide es lo que quieren oír. La gente quiere oír que le digan que está bien. La gente quiere oír, escúcheme, la voz de sus sentimientos. La gente quiere oír las cosas malas y adaptarlas a su vida como cosas buenas. Porque dicen, ¿qué tanto es tantito? Sí, total, nadie es perfecto. Mira esta frase: total, todos pecamos. Total, nadie puede hacer lo bueno. Escúcheme, y agarran algunos pasajes de la Escritura para basar escúcheme, esa debilidad que pudieran estar pasando y justificarse. Por eso yo le digo esta noche, recuerde lo que dice Isaías capítulo 5, verso 20. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque llegará el día, escúcheme, que va a correr. Oiga lo que a qué hora se lo estoy diciendo, y va a pedir clemencia, y ahí estará Dios para abrazarle y perdonarle. Pero yo quiero decirle esta noche a la iglesia campechana, quiero decirle a la iglesia del Rey Jesús Campeche: levántense a predicar, deje la pasividad, deje el conformismo, deje de estar viendo novelas y cuando se congrega por eso no siente a Dios, deje de estar criticando, deje de estar en el chisme de esquina, deje de estar en el chisme de barrio, de vecina, de comadre, y póngase a predicarle a esa persona el evangelio del reino. Póngase a predicarle lo que le enseñamos. Los tiempos son peligrosos y la gente sigue entretenida. Es preocupante, iglesia, que la gente sigue entretenida, la gente sigue perdiendo el tiempo, la gente sigue divagando. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál no será? El Espíritu Santo le va a guiar a la verdad. ¿Acaso usted no ha leído, iglesia, que dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad? Mire esa palabra. La Escritura dice: el Espíritu Santo les guiará a la verdad. Pero quiero decirle que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que discernir, que tenemos que aferrarnos a Cristo, que tenemos que buscar hacer lo bueno aunque nos hagan el mal, que tenemos que buscar hacer lo que Cristo manda, como dice la Escritura, permanecer en Él y que sus palabras escritas en la Biblia permanezcan en nosotros, es decir, no pagando mal por mal, no odiando al que nos aborrece, al contrario, como dice la Escritura, orando por ellos, orando por el que nos maldice, orando por el que nos quiere destruir, orando por el que trata de hacernos un daño y seguir haciendo lo que Dios nos mandó, porque llegará el día, escúcheme hermano, que la gente, dice la Escritura, como hoy tiene comezón de oír tantas palabras, aunque entre ellas no haya nada de verdad. Por eso le quiero ir cerrando este live de este lunes de agosto, casi un día antes de cerrar el mes.
Y quiero decirle, iglesia, levántese. La palabra dice, levántate y resplandece, levántate. Quiero bendecir la vida de las personas que hacen el tiempo para conectarse. Quiero bendecir la vida y orar por Campeche y declarar la sangre de Cristo sobre Campeche. Declarar que Cristo nos da la victoria en su nombre poderoso. Declarar que las armas del enemigo no son más poderosas que las armas, como dice la Escritura, de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas en la mente de las personas, en la mente de quien se ha acostumbrado. Oro por las familias de Campeche, pido misericordia, pido la paz, como dice esa canción, para mi ciudad. Pido la paz para Campeche, pido la paz para este lugar y empiezo a pedir misericordia, empiezo a pedir favor y esa gracia sobrenatural del Padre para nuestro estado y nuestro país, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso le digo, iglesia, levántese y predique. Pablo dice, prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y no le llamemos a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas, porque llegará el momento. Recuerde lo que le dije de Isaías, es una advertencia, esto que dice el profeta, ay, y tiene signos de admiración. Ay de lo que los buenos le llaman malo, a lo que a lo dulce amargo. Ay de ellos, ay de aquellos que le llaman bueno a lo malo. Escuchen, iglesia, sigamos predicando, sigamos orando por pastores, por avivamiento. México es una nación, sigamos clamando, sigamos pidiendo, sigamos intercediendo. Dios hará la obra, Dios va a manifestarse. Pero quiero ir cerrando este live diciéndole, cuando alguien le diga esto, es que no hay milagro, es que ya no sucede eso nada más con los apóstoles. Sí, dígale, pero es que los apóstoles estaban en el aposento alto, los apóstoles estaban orando, los apóstoles estaban clamando, los apóstoles estaban gimiendo, aunque los presionaban para que no hablaran en el nombre de Jesús resucitado, en el nombre de Cristo Jesús, ellos seguían obedeciendo. Por eso Pedro, cuando los encarcela el concilio y les prohíbe predicar el evangelio, Pedro dijo, lo siento, señores míos, es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes los hombres. Es mejor. Pedro sabía, porque el Espíritu Santo, cuando Pedro caminaba, hay una canción que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero le quiero decir, iglesia, no era la sombra de Pedro, la revelación es que era el Espíritu Santo que estaba en la vida del apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pedro alcanzaba multitudes. Por eso cuando el apóstol Pedro en su primera predicación, 3,000 almas se convirtieron y se compungieron de corazón, se arrepintieron, quiere decir, y dijeron, varones hermanos, ahora ¿qué haremos para que seamos salvos? Pedro le dijo, levantándose, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense para perdón de pecados, y esto será para ustedes y para sus hijos. Yo un día le hice un video acerca del bautismo. Nosotros no bautizamos bebés. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conciencia de pecado, y un bebé no tiene una conciencia de pecado. Tiene que haber un arrepentimiento. Nosotros no bautizamos a un bebé que no sabe, que no entiende todavía, que no comprende qué es pecado, qué es bueno, no discierne entre el bien y el mal. Pero quiero decirle, iglesia, para ir cerrando este live, recuerde, el contraste entre lo bueno y lo malo está sucediendo hoy y mucha gente no lo quiere ver. Mucha gente se ha cerrado, hermano, mucha gente se ha cerrado a la verdad. Mucha gente incluso dentro de la iglesia le está llamando, como le vuelvo a repetir, a las cosas malas le está llamando buenas, y a las cosas buenas las está atacando. Qué duro es ver a uno, mire la palabra que dice que es cristiano. Yo me gozo, hermano, escucho testimonios de pastores, de hermanos que los bendicen, que les siembran, y me alegro. Y yo le daba una palabra a la iglesia y le decía, iglesia, alégrese con la bendición de su hermano, porque cuando usted se alegra con la bendición de su hermano, usted está listo para recibir la suya. Pero si usted empieza de envidioso, si usted empieza empieza usted a atacarlo, usted no está listo, porque su corazón habla que hay, enfermedad. Usted se va a alegrar. Por eso dice la Escritura, hermano, mire esta palabra: alégrate con los que se alegran, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Le está revelando una actitud del corazón, iglesia. Le está revelando, hermano, que usted se tiene que alegrar cuando alguien es bendecido. No tiene que andar atacando, no tiene que andar diciendo. Por eso le repito, la iglesia tiene que aprender a llamarle a las cosas buenas, buenas, y a las cosas malas. Mire lo que le estoy diciendo y se lo explico de nuevo. La iglesia tiene que aprender a llamarle a las cosas buenas,
buenas, y a las cosas malas, malas. No como dice el profeta Isaías en su capítulo 5, verso 20. Ay, dice, qué mal les va a ir. Escuche la palabra tremenda y la gente no lo sabe. Por eso nosotros como atalayas, como voceros de Cristo, tenemos que decírselo. Ay, qué mal, es una advertencia. Les va a ir a los que a los buenos le llaman malo y a los que a los malos le llaman bueno, iglesia. Qué mal va a ir cuando usted diga, ya no tengo que hacer nada, porque Cristo todo lo hizo hablando de la gracia, de la salvación que fue gratis, y ignorando que tengo que yo vivir una vida unida. Mire la palabra, unida a Cristo. Una vida unida a Cristo es que yo pienso, por eso dice la Escritura que nosotros tenemos, mire que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir cuando habla la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo? Es para discernir entre el bien y el mal, para llamarle a las cosas malas por su nombre, mala. Y si yo veo ese cantante secular que se está besando en las redes, en su concierto, él tiene una agenda satánica. Es más, esos hombres son Illuminati, esos hombres son masones, esos hombres, oramos por ellos para que sean libertados en el nombre de Cristo Jesús. Pero esos hombres, escúcheme, ¿usted por qué cree que en medio de su concierto ese cantante del cual le hablé, que no le dije nombre, que hoy vi la noticia en la mañana, ese cantante secular se besa con uno de sus bailarines, siendo ellos hombres los dos, para promover una agenda? Iglesia, despierte. Hay una agenda satánica que se está promoviendo porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo para que los jóvenes y las jovencitas se confundan, para que digan, no, pues está bien, si aquel conejo malo lo anda haciendo, pues está bien, no, escúcheme, hay de aquellos, dice la Escritura, que a lo bueno le llaman malo y que a lo malo le están llamando bueno. Por eso le quiero dejar con esta palabra, iglesia de Campeche, escúcheme, y discernamos en el negocio del Padre. Tenemos que estar predicando la palabra. Si nosotros nos callamos, por eso le decía igual el viernes pasado en la intercesión a la iglesia local de Campeche, ¿sabe por qué la maldad ha avanzado? Porque la iglesia dejó de orar, porque la iglesia dejó de sentir la presencia de Dios, porque la iglesia dejó de caminar bajo la presencia del Espíritu Santo y bajo la unción del mismo Espíritu Santo, y ya por eso no hay milagros, por eso no ocurren sanidades, por eso no hay liberaciones. La iglesia tiene miedo cuando un endemoniado se manifiesta, pero ignora que la palabra dice que donde el Espíritu de Dios está en libertad, y el demonio se tiene que ir, lógicamente se tiene que manifestar, porque mayor es el que está con nosotros y es que el que está en el mundo. Por eso le digo, iglesia, usted no tenga miedo y levántese, predique como dice el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo, haga en vivo, pídale revelación al Espíritu Santo, evangelice la colonia, haga algo, pero por el amor de Dios ya no se quede quieto, no se quede callado, suelte lo que le distrae. Para todo hay un tiempo, todo tiene un tiempo, y recuerde, iglesia, los días malos son necesarios porque nos forman el carácter. Yo le estoy testificando, hoy yo pasé un día complicado, tremendo, una semana donde viajamos a otro estado a bendecir a un matrimonio y estamos acá y yo me quedo tirado con mi vehículo y voy saliendo hoy y digo, hoy tengo un vivo, pero empiezo a orar en mi mente, empiezo a adorar y le digo, Espíritu Santo, tú estás en el control. Escúcheme, los días son malos, a veces son necesarios para nosotros fortalecernos, para que se revele que hay en nuestro corazón, para que se revele que, como hoy le estoy diciendo, usted no se va a mover del programa de Dios por nada ni por nadie. Usted no se va a mover porque se siente así o se siente de aquella forma. Usted va a seguir haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted va a seguir diciéndole a esta generación, ¡hey! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, cristianos? ¿Hasta cuándo, pastores? ¿Hasta cuándo vamos a amar? ¿Hasta cuándo vamos a estar insensibles? ¿Hasta cuándo? La iglesia de los Hechos, del Pentecostés, del libro de Hechos, era una iglesia de oración, hermano. Era una iglesia que estaba en el aposento alto orando por Pedro encarcelado, orando, diciéndole, Señor, mira, nos han amenazado, pero en tu nombre seguimos hablando, seguimos clamando, seguimos pidiendo, seguimos intercediendo. Señor, concédenos la gracia de hablar en tu nombre, concédenos la gracia del Espíritu Santo, concédenos la gracia. Escúcheme esa palabra, hermano. Así que cuando usted le diga que por qué no hay milagros como en el Pentecostés, como, sí, la religión le dice, mire, el religioso le va a decir, sí, eso ya pasó con los apóstoles, pero dígale usted, no sea usted flojo, póngase a orar, porque si los apóstoles pasaba, era porque ellos tenían un aposento alto, es porque el día del Pentecostés, de la fiesta de la cosecha, dice la Escritura en el libro de Hechos que habían como 120 personas en ese salón, sentados y estaban unánimes, mire esta revelación, y juntos. ¿Qué quiere decir?
decir que estaban sentados, estaban pensando lo mismo, en un mismo sentir y no solamente sentados en un salón. Cuando la gente se pone unánime y junta, hay poder en la palabra, hay poder en la revelación, hay poder. Pero si hay gente que está ahí, no va a pasar. Es que eso ya lo hicieron los apóstoles. Es que Dios, usted no lee la Biblia, dígale, usted no lee que dice que Él no cambia. Escúchame, dice la Escritura, Dios no cambia, Israel no cambia, Dios nunca cambia. Escúcheme, no cambia, los que cambiamos somos nosotros, lo que cambia es la atmósfera, lo que cambia es la idea, porque esta generación está plagada de maldad, desafortunadamente, donde como le estoy diciendo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Y es tremendo porque lo ve usted en las esquinas, hay una agenda satánica promoviéndose a diestra y siniestra, desafortunadamente, pero declaramos que eso acelera la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dijo, volveré, me iré, pero les mandaré al Espíritu Santo y regresaré. Creo en el nombre de Cristo Jesús que esa agenda que el enemigo está promoviendo acelera la venida del Mesías a la tierra, a su gobierno y a darle a la iglesia lo que se merece. Recuerde, iglesia, estamos de paso en esta vida, no ame esta vida. Por eso dice Cristo, el que trate de cuidar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la salvará. Cristo no está hablando de la carne, Cristo está hablando del templo interno. Por eso los fariseos, cuando Cristo se levanta, iglesia, y dice, le dice a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo, el templo será destruido y reedificado en 3 días. Ellos empezaron a reírse, jajaja, porque su religión les impediera un velo, ver que Cristo no hablaba de lo material, sino de lo espiritual eterno. Por eso, escúcheme, usted no se encariñe con su cuerpo, no se encariñe con este mundo, porque somos, Pablo dijo, pasajeros en esta vida. Estamos como viviendo en una tienda de campaña por el momento en lo que Cristo viene, pero estamos bendecidos, estamos liberados, estamos haciendo su voluntad, estamos sirviéndolo. Y declaro, escúcheme hermano, que un manto de misericordia se establece sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre cada pastor, cada iglesia de México, de Campeche, de nuestro estado. Se levanta la iglesia, la división se seca en el nombre de Cristo Jesús, la religiosidad se seca en el nombre de Cristo Jesús y todo lo que le estaba robando al pueblo de Dios. Óigame, yo le he dicho a la iglesia, Dios me ha hablado que vienen tiempos de manifestaciones en lo sobrenatural, en sanidades físicas, palpables y visibles, porque hemos creído y seguimos intercediendo por eso, hermano. Seguimos orando por eso, iglesia. Usted no se me duerma, usted no diga, ay, sí, pero yo no tengo ganas. Escúcheme, porque la carne, le repito, ocuparse de la carne es muerte. Si usted se pone a ver su novela, ¿usted cree que le van a dar ganas de orar? ¿Usted cree que terminando de ver su novela que es malo y usted le está llamando bueno porque se está escondiendo, porque dice que no tiene nada que hacer? Hay películas cristianas, hay series cristianas que usted puede ver para edificarse y usted sale de ese lugar. ¿Usted cree que va a orar? ¿Usted cree que le van a dar ganas de interceder? ¿Usted qué cree que le van a dar ganas de congregarse? No, esa es la verdad por la cual muchos cristianos pierde la brújula de su fe y la pasión por el Espíritu Santo, y el enemigo dice, bravo, bravo, mientras ellos dicen que van y se congregan, dicen que son cristianos, en su casa viven una vida como un mundano, como una persona que no teme a Dios, que está separado de Cristo. Escuche, por eso la palabra habla unidad de Cristo, que estamos unidos a Cristo, y separados de Cristo como una muerte espiritual, que la palabra muerte se traduce como una separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Igual cuando estamos separados de Cristo, estamos muertos espiritualmente, iglesia. Por eso le digo, escuche, cierro este mensaje diciéndole, no le llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, más bien llámele a lo malo malo y a lo que es bueno. Y si usted tiene que decir algo como yo esta noche, dígalo, use las redes para edificar, para hablar de Cristo. Si otros la usan para diablura, si otros la usan para no edificar, para promover cosas malas, la agenda, nosotros lo usamos para bendecir. Es más, nosotros lo usamos porque todo lo que Dios ha hecho es bueno.
siempre y cuando la iglesia discierna que tiene que hacer algo, que no se va a esperar a que todo suceda mágicamente, que no se va a esperar a que suceda nada más por el hecho de querer. Por eso dice la gente, el infierno está lleno de buenas intenciones, de gente que quiere hacer cosas, pero no mueve un dedo, no mueve un pie, nada más porque no le dan ganas. Pero yo tengo que decirle que disciplina es hacer las cosas aun cuando no tienes ganas de hacerlo. Escuche, mi iglesia, y voy a orar para cerrar este live. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por las personas que se han conectado, las personas que compartan esta transmisión. Esto se llamó lo bueno y lo malo de la gente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre los ojos de la iglesia en Campeche, Señor, que ya no vivamos conformados, que no vivamos contenidos, que no vivamos esperanzados a la esperanza, sino a la fe que es en el ahora, mi Dios. Lanzo la palabra a los aires y declaro sanidad, libertad, liberación, paz, gozo. Declaro que los ojos se abren, declaro que los cautivos se liberan, como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí para liberar a los cautivos y predicar el año agradable de nuestro Padre y nuestro Dios. Señor, que esta palabra, que este mensaje llegue a los oídos, que la gente se libere, Padre. Nada ganamos con molestarnos, nada ganamos con irritarnos porque la gente no quiere, más bien tenemos que orar porque nuestro poder radica en la oración. Cuando nosotros oramos, clamamos, cuando intercedemos, las cosas empiezan a cambiar. La gente empieza a liberarse, la gente empieza a recibir su sanidad, la gente empieza a aborrecer el pecado, la gente empieza a recibir milagros, apariciones incluso de ángeles, y dicen, un ángel me habló y me dijo que yo me congregara acá, o me habló en sueño. Yo quiero decirle esto, iglesia, esfuércese y sea valiente. Yo activo esta palabra sobre nosotros y declaramos un avance en el Espíritu Santo de favor y de gracia. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. El espíritu de muerte se seca en el nombre de Cristo Jesús. El espíritu de persecución, de destrucción, de contraataque de las tinieblas, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y lo lanzamos al abismo. Cubrimos nuestra casa con la sangre del Cordero de Dios. Cubrimos nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra finanza, nuestros vehículos, la iglesia, los miembros, discípulos, las iglesias de Campeche, los cubrimos bajo el manto de misericordia del Omnipotente y con el poder de la sangre de Cristo Jesús, y declaramos que cada día seremos más, nos multiplicaremos como Israel cuando estaba en Egipto. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban, mientras más los atacaban, más se multiplicaban. Activo esta palabra sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La activo y declaramos favor y gracia sobre nosotros. Si hubiere necesidad en tu casa, desatamos el favor del cielo, desatamos ángeles en nuestra vida, ángeles guerreros, ángeles intercesores, ángeles mensajeros que vienen a traer palabra aún mientras dormimos. Desatamos ángeles en el poderoso nombre de Cristo Jesús, según el libro de Hechos, que ellos son espíritus ministradores al servicio de nosotros. Lo desatamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Muévete con libertad en Campeche. Muévete, Espíritu Santo, trayendo libertad a los cautivos, rompiendo cadenas, rompiendo decretos, rompiendo ataduras, enfermedades, muerte física, espiritual, rompiendo idolatría. Espíritu Santo, muévete con libertad. Y calaba y candaba uquitaba. Espíritu Santo, trae vista, trae milagros creativos. Espíritu Santo, te damos la libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que tú te muevas. Padre, declaramos derribada por los suelos toda oposición de las tinieblas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y bendecimos, Señor, a las redes sociales, Facebook, YouTube, la iglesia de Campeche, Colonia Tom Keller, de Hacienda Calá. Declaramos multiplicación en lo sobrenatural del cielo. Las almas se liberan, se gozan, y cada vez que prediquemos la palabra, el poder de Dios se hace presente, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, con nosotros y por nosotros. Padre, te damos gracias y me pongo de acuerdo por esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Escuche, mi iglesia, y le bendigo a usted que se pudo conectar, y a la gente que nos sigue en redes sociales. Le recuerdo, somos el Rey Jesús Campeche. No somos una religión, más bien nosotros tenemos una relación con Dios. No practicamos religión, sino relación. Les invitamos a conectarse a nuestro programa. Si alguna transmisión es de bendición para usted, si hay una palabra en una prédica, en una administración, en una intercesión, en un live como hoy, una palabra que usted sabe que a alguien le hace falta, que usted sabe que hay que expandirla,
que usted sabe que hay que compartirla, dele compartir, dele un me gusta, suscríbase a nuestro canal para que seamos más, le recordamos, hagamos famoso a Cristo, aunque Él no lo necesita, pero hablando en un término espiritual, de que más gente lo conozca, de que lleguemos a más personas, de que seamos de influencia para alguien, de que seamos efectivos y de que nos multipliquemos en el nombre de Cristo Jesús. Así que le bendigo esta noche de lunes 29 de agosto, declarando cielos abiertos sobre nosotros. Les recuerdo, somos el Rey Jesús Campeche, así nos puede encontrar en Facebook y en YouTube, el Rey Jesús Campeche, el logo azul, el Rey Jesús Campeche, la paloma, ahí nos puede encontrar, puede ver algún servicio, alguna palabra, si hay alguna sugerencia, la aceptamos porque la humildad se acepta. Si usted quiere hablar con nosotros, si usted quiere compartir algo con nosotros, también lo aceptamos, porque es bueno también aprender de alguien más y es bueno también saber que estamos edificando a alguien más. Le bendecimos esta noche desde la ciudad de Campeche, ciudad de las murallas de Cristo, no de otra cosa, ciudad de las murallas de Cristo, murallas de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte, la ciudad amurallada de ángeles, en el nombre que es sobre todo nombre. Le damos las gracias y le bendecimos. Nos vemos en el próximo live, el próximo lunes, Dios mediante, y nos vemos el miércoles en el servicio, el jueves en el servicio, el viernes en el servicio, el sábado tenemos acción de gracia y el domingo a las 10:30 de la mañana en el servicio desde la ciudad de Campeche, bendiciendo su vida con una palabra fresca del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Oramos por usted, usted ore por nosotros, como dice la palabra, oremos unos por otros para que seamos fortalecidos y los misterios salgan de nuestra boca. Nos vemos en la próxima y le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Hasta la próxima.